Vamos a empezar con el problema 5 del práctico 3. ¿O quedaba alguna duda con el práctico 4, con el problema 4? Profe, ¿que puede explicar el problema 3, el del rodillo? El del rodillo, sí. Tenemos un rodillo, ¿no es cierto?, que pesa 300 newtons y lo queremos hacer rodar, pero hay un cordón. Hay un cordón de 8 centímetros de altura, entonces el rodillo no puede girar. Tenemos que aplicarle un momento, ¿no es cierto?, que supere el momento resistente que tiene el rodillo. Entonces decimos, un rodillo tiene 50 centímetros de radio, pesa 300 newtons, a calcular cuál debe ser la fuerza horizontal necesaria aplicada en el punto superior del rodillo para hacer pasar el mismo sobre el cordón de 8 centímetros. Y B, determinar la fuerza horizontal si se aplica en el centro del rodillo. O sea que nosotros primero la aplicamos a la fuerza F1 acá arriba y a la fuerza F2 en el centro. Pero vamos con el primer caso. Primero determinamos el momento resistente, es decir, el momento que nos impide que el rodillo gire. ¿Qué es lo que impide que el rodillo gire? Su peso, ¿no es cierto?, y su punto de contacto ahí en el cordón. ¿Estamos? O sea que el momento resistente es igual a P por X. X no está como dato, ¿no es cierto? Pero nosotros dibujamos a escalas, ¿no es cierto? Por eso ponemos relación dimensional, 2,5 centímetros representan 50 centímetros, me refiero al radio porque una de las dimensiones principales, ¿no es cierto?, el radio del cilindro. Si dividimos 2,5 por 2,5, esta relación dimensional nos queda que la escala de longitud es igual a 1 centímetro, que representa a 20 centímetros. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí. Con esa escala nosotros dibujamos, hacemos el dibujo. Ponemos acá un radio de 2,5 centímetros, empezamos a dibujar todos esto, le aplicamos la escala a los 8 centímetros, ¿no es cierto? Y dibujamos todo el sistema que nos describe el enunciado. Tiene una panadería en el Colmenar. A escala, ¿no es cierto? Entonces, aplicamos el momento resistente. Tienen que desactivar los micrófonos. Desactiven los micrófonos que están fuera de clase. Porque es online nomás. El momento resistente es igual a P por X. Como les decía, dibujando todo a escala, acá miden y les da una dimensión que, traducido a escala, nos da 26 centímetros. Esto tiene 8, esto tiene 100 menos 8, esto realmente es 92. Este valor está mal, me he equivocado acá. Este tiene que ser 92 centímetros, ¿estamos? Entonces, volvemos. El momento resistente es igual al peso del cilindro por el brazo de palanca 26 centímetros y nos da 78 newton metros. Profe, los 26 centímetros serían como el radio, ¿no? ¿O no? No, el 26 centímetros es el brazo de palanca porque acá se apoya el cilindro y no permite girar, ¿no es cierto? Entonces nosotros desplazamos la fuerza, nosotros habíamos dicho que a los vectores los podemos desplazar en su recta de acción y no cambia su efecto.
Lo que no podemos es hacerlo girar al vector o desplazarlo lateralmente. Pero sí lo podemos hacer desplazar por su recta de acción, ¿no es cierto? Y el efecto de la fuerza o del vector es el mismo. Entonces, acá nosotros tenemos un momento resistente que le impide girar al cilindro, que es de 300 por X, que es 26 centímetros, hemos dicho, que lo determinamos de la escala. Profe, ¿Estamos? Sí. donde usted dice que es 92 es porque dice que es 100 menos 8, pero no entiendo por qué es 100. Porque de dato tenemos que el radio es 50 centímetros. Entonces, si el radio es 50, el diámetro es 100. ¿Estamos? Ah, ya. Sí, muchas gracias. Volvemos. Momento resistente, MR, igual a P por X, igual a 300 newton por 0,26 metros y nos da 78 newton metros. Ese momento resistente va a ser igual también a F por X, porque F por Y es el que tiene que vencer ese momento para que pueda girar, subir la rueda por el cordón y girar, ¿no es cierto? Entonces, con esta relación 78 igual a F1 y 1, despejamos F1. Y eso lo pueden hacer ya nomás. Daba 84,78. Ajá. Habíamos dicho que el sistema, el momento torsor que tiene que hacer la F1 tiene que ser igual, por lo menos igual al momento resistente, ¿no es cierto? Entonces ponemos 78, que hemos calculado acá, por F1 y 1. Y despejando F1 nos da el valor, y que a la compañera le daba un valor de ¿cuánto? 84,78. Muy bien, 84,8 newton metro. ¿Está bien? De la misma manera determinamos el momento torsor 2. Momento torsor 2 igual a 78 newton metro, porque es el mismo momento resistente que tiene que vencer la fuerza F2, igual a F2 y 2. ¿No es cierto? Despejamos F2 igual al momento torsor sobre I2, que vale 42. Y ahí también le tiene que dar el valor. 182, ¿puede ser, profe? 182,2. A mí me da 185,7, pero 7, sí. está en ese orden. Perfecto. ¿Pasamos al otro problema? Sí. El problema 4, acá también tenemos una esfera que está acuñada, metida entre dos planos, una pared vertical y una pared inclinada a 60 grados con respecto al horizontal. Está metida ahí, ¿no es cierto? Entonces dice el enunciado, una esfera de 500 newton descansa entre una pared lisa vertical y un plano liso que hace un ángulo de 60 grados con la horizontal. Calcular la reacción de las paredes y el plano sobre la esfera. La esfera está apoyada en este punto, en el plano inclinado, y en este punto, en el plano, en la pared. Y nosotros necesitamos hacer un diagrama de cuerpo libre del sistema. Por lo tanto, al empuje del plano, al vector ese lo empujamos o lo trasladamos, lo corremos hasta el centro de la esfera y nos da el empuje del plano. Al empuje de la pared también lo desplazamos hasta el centro de la esfera para que hablemos de un sistema de fuerzas concurrentes, que es lo que realmente está ocurriendo, ¿no es cierto? Las fuerzas existen y las trasladamos simplemente por su recta de acción, que no varía nada el sistema. Entonces acá trazamos la fuerza
el empuje de la pared. Y por otro lado tenemos la fuerza P, que es el peso de la esfera. ¿Estamos de acuerdo de cómo hemos construido el diagrama de cuerpo libre? Es fundamental que lo entiendan. Entonces, como es un sistema en equilibrio, nosotros ponemos sumatoria de Fi igual a 0. ¿Cuál es la sumatoria de esa fuerza I? El empuje del plano por seno de 150, acá tienen 150, este es el empuje del plano, menos P igual a 0, porque en realidad la fuerza, el empuje de la pared no interviene porque no tiene proyección sobre el eje Y. ¿Estamos? Entonces, de esta ecuación de dos fuerzas, despejamos el empuje del plano y nos da igual a 500, que es el valor de P, sobre el seno de 150, que es 0,5. ¿No es cierto? El seno de 150 es igual al seno de 30, si ustedes quieren calcular con respecto acá, pero bueno, yo siempre tomo los ángulos a partir del eje, el semieje positivo de las X, ¿no es cierto? Los ángulos se miden desde ahí. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Profe, ¿y estaría mal que tome un ángulo de 120 grados? ¿Por qué vas a tomar 120 grados? O tomás 150 o tomás 30. ¿Pero por qué 120? Porque, digamos, cuando usted la transporta, que no, a la reacción esa que está inclinada, que no, Sí. tiene 60 grados y está en el segundo cuadrante, digamos. Y yo sé que entre el primer cuadrante y el segundo hay 180 grados. Y si yo hago la resta de 180 menos 60 grados, me daría 120. Es por eso que yo decía si podía ser 120. Espérate un poquito. No hagamos nosotros, yo he explicado cómo hacemos el diagrama de cuerpo libre para aplicar momentos, para aplicar trigonometría, para hacer un sistema en equilibrio. Lo he explicado perfectamente. No sé, la verdad es que no sé de dónde te sale 120 grados. Estos son 150 grados y estos son 30. ¿No es cierto? Si ustedes aquí arriba, en lugar de poner 150, ponen seno de 30, tienen que poner menos. No, en este caso no, pueden poner seno de 30. Pero yo siempre soy metódico, sistemático, siempre tomo los grados desde el semieje positivo de las X, ¿no es cierto? Si es más de 90 grados, pasamos al segundo cuadrante. Si es más de 180 grados, pasamos al tercer cuadrante. Si es más de 270 grados, pasamos al cuarto. ¿Estamos? Y los senos van a ser positivos del 0 hasta 180. Y de 180 a 360 los senos van a ser negativos. Entonces, profe, una consulta. Acá como el cuerpo está estático, siempre la sumatoria de la fuerza, tanto Y como X, va a ser 0, y de ahí reemplazando despejamos la variable que nosotros necesitamos con los datos que tenemos, ¿verdad? Efectivamente nosotros tenemos ahí un sistema de equilibrio. Eso significa que no tenemos resultantes, tenemos un sistema en equilibrio. Por eso hemos puesto sumatoria de F en Y igual a 0. Sumatoria en eje X también igual a 0. ¿Y aquí qué fuerzas tenemos? En el eje X tenemos, ¿no es cierto?, el empuje de la fuerza de la pared y el empuje de la fuerza del plano inclinado. Y no interviene el peso porque el peso no tiene proyecciones hacia el eje X. Entonces tenemos el empuje de la pared más, esa no está afectada de ninguna función trigonométrica porque está sobre el eje X, más el empuje del plano por coseno de 150. ¿No es cierto?
El coseno de 150 nos va a dar el signo de la EPL. Ustedes ven que las fuerzas están en sentido contrario y realmente habría que restarla a los vectores. Pero el coseno de 150 nos va a dar el signo de la EPL. Por lo tanto, nosotros podemos, ustedes ponen coseno de 150 y le va a dar menos 0,866. Y ahí, profesor, si hubiésemos tomado 30 grados en vez de 150, ¿cómo sería coseno de 30 grados? Si toman coseno de 30 grados, acá tienen que ponerle menos, porque esta fuerza está hacia la derecha y por convención este es positivo, y esta es una componente hacia la izquierda. Entonces tienen que ponerle acá menos, ¿no es cierto? Claro, o sea, si hubiésemos tomado los 30 grados en vez de los 150, como ahí sí la componente está para el otro lado, lo restamos. Sí, señor, siempre tiene que ser restado. Yo lo dejo que le ponga signo a este término la función trigonométrica, el coseno. ¿Estamos? Sí. Bien, entonces, por lo tanto, acá tenemos EPA igual a EPL, que ustedes ya que tienen el valor determinado, por coseno, 0.866, y tienen el valor, que ya lo deben haber calculado. Son los 1000 newton por el 0,866 da 866 newton. Bueno, perfecto, ya está resuelto. Pero lo que me importa es que esté el proceso, el planteo que yo hice, que lo entiendan, eso es lo que me importa, ¿no es cierto? Y si lo pueden ir poniendo números, está de 10. Vamos al problema 5, si no hay más dudas. Problema 5 es un sistema sencillo. Hola. Sí, una esfera de... Sí. Le quería preguntar si nosotros arriba, yo sé que lo dijo, pero no le entendí bien. Si estamos arriba y tomamos el seno de 30, sí. ¿ponemos el signo o no? No, sí, porque no. Para. Vos tenés que ver los vectores. Acá hemos puesto seno de 150. Vos ponés en tu calculadora seno de 150 y te va a dar lo mismo que seno de seno de 30. Es positivo. En todo el medio círculo el seno es positivo. Desde 0, cuando tenés seno de 0 es 0, pero cuando ya tenés algún ángulo, ya tenés positivo, hasta el otro lado, hasta el 180. Entonces, el seno no te cambia de signo. ¿Cómo se llama? En ese tramo entre 0 y 180 el seno es positivo. Por eso no tenés problema de signo. Bien. Entonces, acá has puesto seno de 150, podría haber puesto seno de 30, y acá sí le pones menos al P, porque el P está con signo contrario. Y como no tiene una función trigonométrica que lo acompaña, vos le tenés que poner el signo, le pones menos P, porque está en sentido contrario. ¿Estamos? Sí, profe. Profe, una consulta. Ahí el plano que está a 60 grados, nosotros tomamos donde apoya el rodillo, la rueda, tomamos la normal en ese punto para generar el ángulo de 150, ¿verdad? Exactamente. En ese punto de apoyo, ¿no es cierto? Ahí vos tenés, en ese punto tenés la pared que viene a ser la tangente y el empuje que viene a ser la normal a la pared inclinada. ¿Estamos? Perfecto. Y acá también tenés la tangente, que es la pared vertical, y tenés la normal, que es el empuje de la pared. La pared que está vertical, apoyando el otro punto del rodillo. Sí, señor.
Así, esa es la construcción que hemos hecho. Después tenemos este sistema sencillo que les decía, una esfera de peso P de 100 newton, se sostiene por una cuerda que presiona a una pared vertical lisa. En la vertical con la cuerda forma un ángulo de 30 grados. Determinar la tensión de la cuerda y la reacción de la pared sobre la esfera. O sea que nosotros tenemos que determinar la tensión de la cuerda. Pero para determinar la tensión de la cuerda hacemos el diagrama de cuerpo libre para entender que son todas fuerzas que convergen en un punto, ¿cierto? Tenemos por un lado el peso de la esfera de 100 newton. Tenemos por otro lado la reacción de la pared que hemos dicho. Tenemos la tangente, que es la pared, y la normal, que es el empuje de la pared. Entonces la trasladamos sencillamente hasta el centro de la esfera para hacer el sistema de fuerza que convergen en el punto. Y por último tenemos la T, la tensión de la cuerda, que es paralela, y la tomamos en el mismo punto, en el centro de la esfera. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Una consulta ahí, la tensión es negativa para fuerza X y es positiva para fuerza Y, ¿verdad? La tensión T, vos la ves ahí en el diagrama de cuerpo libre. La componente de I es Perdón, me pregunté mal. Ahí el ángulo es 120, ¿sí? Sí. Entonces, si yo tomo los 60 grados, la tensión sería negativa con respecto al empuje de la pared. Y si tomo los 120, quedaría positivo en cuanto a las fuerzas X, digo, ¿no? A las fuerzas X, la fuerza X es una componente negativa. ¿Estamos? Para el lado derecho tenemos el empuje de la pared, que es positiva, y la tensión que equilibra esta otra es negativa. ¿Estamos? Lo veamos, sí. Lo veamos en el sistema de fuerza. Sumatoria de FI igual a 0, porque estamos hablando de un sistema en equilibrio. Entonces, T, la tensión T, por seno de 120 menos P, o sea que acá tenemos la componente en I de T menos P porque está hacia abajo, es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? T seno de 120 menos P igual a 0. Y de ahí calculamos la T, porque tenemos el seno de 120 y tenemos el valor de P, tenemos todos los valores y calculamos T. Es más, ya algunos los deben haber calculado. Sí, profe. ¿Cuánto da T? 115,4. 115,5. Sí, pero nunca me digan un número solo, porque el número solo no... Newton, perfecto. Eso, así es. Ha calculado T. Entonces la reacción en la pared sobre la esfera, ¿no es cierto?, la determinamos poniendo la ecuación de equilibrio, sumatoria de Fx igual a 0. ¿No es cierto? Y bueno, ¿cuáles son esas fuerzas? Empuje de la pared, veamos siempre el diagrama de cuerpo libre, que es positiva, va hacia la derecha, más, yo le dejo que el coseno de 120 le ponga el signo al T, más T coseno de 120 igual a 0. El coseno de 120 nos va a dar un valor negativo. Por lo tanto, me va a cambiar el signo acá. Hola, ¿sí? 57,75 Newton. Bueno, lo ha sacado antes que termine de explicar. Así es, pero me interesa
Me interesa que lo entiendan todos el proceso. Sí, tenemos el sistema este sencillito de una cuerda sosteniendo, ¿cierto? Ajá. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ponemos igual a 0 porque es un sistema en equilibrio, ya hemos dicho. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas en X? No es P. P no interviene porque no tiene proyección en el eje X. Solamente tiene en el eje Y. ¿Estamos? Bueno. Entonces ponemos el empuje de la pared, que es positiva, más T coseno de 120. ¿Cierto? Si ustedes pusiesen, como les gusta a algunos, poner coseno de 60, acá estos tendrían que cambiarle de signo. Porque la fuerza del empuje de la pared va en el sentido de la eje positiva y esta fuerza no tiene que dar negativa. Pero yo le pongo positivo acá porque le confío el signo a la función trigonométrica. ¿Estamos? Bueno. Vamos, ya la compañera ha sacado el resultado, ya sabe cuánto vale T. Y cuánto vale el empuje. Ahora tenemos una viga uniforme. Tenemos una viga uniforme, eso significa que el peso de la viga lo tomamos en el centro de la viga. Fíjense que tenemos la viga esta que apoya en el punto A y en el punto C, pero el punto C puede rotar. Si nosotros ponemos cargas acá, en algún momento la viga puede rotar. ¿Qué dice el enunciado? Problema 6, una viga uniforme AB tiene 4 metros de largo y pesa 1000 newton. La viga puede rotar alrededor del punto fijo C. Un hombre de 700 newton de peso camina a lo largo de esta partiendo de A. O sea que el hombre parte de A y empieza a caminar por acá. Calcular la máxima distancia que puede caminar a partir de A, manteniendo el equilibrio del sistema, por supuesto, ¿no es cierto? Y fíjense que acá están todas. Acá tenemos el diagrama vectorial de todo lo que hemos hablado y hemos explicado con el dibujito y el enunciado. Tenemos el punto A, el punto B, tenemos que la distancia es de 4 metros, tenemos la fuerza P, como hemos dicho, como dice que es una viga uniforme, tenemos el peso de la viga en el centro, ¿no es cierto? Ese es el centro de gravedad de la viga. Después tenemos el punto C, fíjense que acá nos da el dato 2,50 metros, pero la mitad de la viga es 2 metros. 2 metros para un lado, 2 metros para el otro, ahí está acotado. O sea que la distancia entre el punto P y el C, que es el punto de giro, ¿no es cierto? Tenemos 0,50 metros. ¿Estamos de acuerdo? Y esta pH es la fuerza por donde camina el señor. Nosotros vamos a hacer calcular momento con respecto al punto X, que es el centro de giro, para ver hasta dónde puede caminar el señor antes que la viga rote y se caiga. ¿Está entendido el planteo? Nosotros vamos a calcular momento con respecto al punto C, porque es el punto de giro, igual a 0, porque vamos a decir que vamos a preestablecer que el señor no se va a caer, va a caminar hasta donde le permita el equilibrio del sistema. Entonces, ponemos P, empezamos a aplicar momentos. El momento lo tomamos cuando es en el sentido de la aguja del reloj negativo, cuando es en el sentido contrario a la aguja del reloj
positivo. En este caso, P por 0,5, ¿cierto? P por 0,5 con respecto al punto de giro, ¿cierto? Es positivo. Menos pH por X igual a 0. pH por X, también los dos momentos son con respecto al punto C, nos da igual a 0. ¿Están de acuerdo con el planteo ese? Sí. P por 0,5 hace girar el sentido contrario de la aguja del reloj positivo. pH por X hace girar en el sentido de la aguja del reloj es negativo y es 0. Entonces de ahí tienen este sistema, pueden calcular, esto lo pasan para el otro lado, P, ¿cuánto pesa P? 1000 newton, por 0,5 es 500 newton, igual a P por H, el señor pesaba 700 newton, y tenemos que calcular X, esta es la incógnita nuestra. Y bueno, tienen todos los valores, ya algunos lo debe haber calculado cuánto es el valor de X. Profe. Sí. Disculpe, ¿no? La molestia, ¿lo podría volver a repetir el diagrama vectorial, la explicación que dio? ¿El diagrama vectorial a este? Sí. Y bueno, tenés que ir leyendo el enunciado y viendo lo que se ha dibujado. Una viga uniforme AB de 4 metros. De A hasta B tiene 4 metros de largo. Pesa 1000 newton. En el centro, como dice que es uniforme, el centro de masa de la viga está en el centro. Por eso hemos puesto P igual a 1000 newton. La viga puede rotar alrededor del punto C. Alrededor de este punto, estos son los puntos de apoyo. Acá la viga está fijada, acá puede rotar. ¿No es cierto? Alrededor del punto C. Este es el punto C. Un hombre de 700 newton, ¿cuánto pesa el hombre de 700 newton? ¿Cuántos kilos pesa? ¿Alguien sabe? 70 kilos. Newton. No, 700 newton es la fuerza, pero en kilogramos, donde pesamos nosotros... 71 kilogramos. 71 kilogramos. O sea que no es una persona muy pesada, una persona delgada. Un hombre de 700 newton camina a lo largo de la viga partiendo de A. O sea que va caminando, toda esta parte puede caminar sin problema, pero a partir de acá ya empieza a generarse un momento en sentido de las agujas del reloj, hasta que el señor la hace girar a la viga. Nosotros no queremos que la haga girar, queremos que se pare en el punto límite en el que la viga no empieza a girar, por eso aplicamos momentos con respecto a un sistema en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entienden al diagrama? Este es el punto C. Tenemos el pH, o sea, hasta dónde puede llegar el señor, hipotéticamente, por eso es que queremos calcular X, ¿no es cierto? Están todos los valores, 2 metros, 2 metros, esto está en el centro, y tenemos el dato que nos da que entre A y B hay 2,5 metros. Entonces podríamos calcular X, ya han calculado X, tenemos todos los valores, 500 Sí, profe. ¿Cuánto te da? 0,71. 0,71. Ajá, bueno. ¿Profe? Sí. Cuando se corte, ¿nos volvemos a conectar? Sí, conéctense porque tenemos que terminar el práctico ahora. Bueno. Claro, es hasta ahí a donde puede avanzar.
¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Respecto al punto C sería. A mí me da el punto. ¿Cuánto te da a vos el X? 0,71 metros. Bueno, a mí me da 0,75. ¿No es cierto? Porque si diría 500... Es 500 dividido en 700 da 0,714285 periódicos. O sea, Bueno. tomamos 0,71. Bueno, perfecto. Entonces vemos que dado que el valor de X era 0,71, pero eso es un valor desde C hasta donde está el señor. A nosotros el problema nos piden desde A. Por eso ponemos XE, ¿no es cierto?, igual a 2,50 metros, que es hasta el punto donde está P, más 0,71. Ese va a ser el XE, el que pide, la distancia que pide el problema. ¿Estamos? O sea, 0,71 más 2,50. ¿Me están entendiendo o no? Sí, profe, si hubiese pedido desde C cuánto se puede mover el hombre antes de que empiece a girar la barra, directamente sería 0,71. Sí, señor, así es. Así es. ¿Pasamos al otro problema? Sí. Bueno, les doy una noticia. Yo les voy a sacar le saqué el primer punto y ustedes van a tener que hacer el resto. Expliquemos cómo es el asunto. Hay 5 grafiquitos, ¿no es cierto? Dice, marcar la opción correcta de la figura 4. Se tiene una regla de longitud L. Fíjese en cada uno de los grafiquitos, ¿no es cierto? Tenemos L, acá dice que esta fuerza F en el punto 1 estoy hablando, L sobre 2, en el otro L, en la otra mitad de L tenemos una F sobre 4 y tenemos que aplicar el momento. En este caso el punto de giro está acá en O, en este caso el punto de giro está en este O, en el caso 2, en el caso 3 está en el centro. En fin, tenemos que ir aplicando momentos en los puntos de giro, ¿no es cierto? Marcar la opción incorrecta, figura 4, se tiene una regla de longitud L y peso despreciable que puede girar sin desplazarse alrededor del punto O. Se aplica una fuerza F y F sobre 4, como indica, se establece el equilibrio en los casos, y acá pregunta, ¿no es cierto? Se establece el equilibrio en los casos A, ¿no es cierto?, 1 y 2, en el caso B, 1, 3 y 4, en el caso C, 2 y 3, en el caso D, 2 y 4, en ninguna de las opciones. Entonces hay que ir analizando cuadro por cuadro y ver si se aplica o no el equilibrio. Hacemos, ahí sí. El triangulito, digamos, es el punto de apoyo de la regla. Exactamente. Porque a simple vista, no sé, capaz que me equivoco. Por ejemplo, en la figura 4, si el punto de apoyo está en el medio de la regla y F y las dos fuerzas que están actuando contrarias, una para abajo, una para arriba, tienen son de igual magnitud, entonces esa barra estaría en equilibrio, la del gráfico 4. La del gráfico 4, espera, analicemos porque esa aparentemente
no está en equilibrio porque sino que gira, como si fuese un ventilador. Pero vamos aplicando momento. Apliquemos momento en la 1. ¿Estamos? La 1 tenemos el punto de giro, tenemos la fuerza F a la distancia de L sobre 2, y después tenemos la fuerza hacia arriba F sobre 4 a la distancia de L. Aplicamos momento ahí y ponemos menos. ¿Por qué menos? Porque esta fuerza está haciendo un giro en el sentido de las agujas del reloj, por eso ponemos menos F sobre 2 más F sobre 4 por L. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, a partir de ahí trabajamos matemáticamente. Ponemos F por L sobre 2, el primer término, el segundo término, F por L sobre 4, sacamos factor común FL por menos 1/2 más 1/4, entonces nos da este valor menos 1/4 por FL, que es distinta de 0, o sea que ese no es un sistema en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? No nos da 0 esto, sino que nos da este valor. Pero nosotros, reemplazando los valores todo, ¿cómo sabemos que al final tenemos que poner que distinto es 0? O sea, directamente reemplazando valores lo encontramos. Porque no hace falta reemplazar valores. Fíjate, vamos al caso 2, caso 3, perdón. Acá tenemos un sistema en equilibrio. ¿Por qué? Porque tenés una fuerza F4 que hace girar en sentido de la aguja del reloj, o sea que es negativo. O sea que tenés F sobre 4 del momento, ¿no es cierto? Por L sobre 2. ¿Estamos? Esta es un momento negativo. F sobre 4 por L sobre 2. Y este es positivo, porque va en sentido contrario a la aguja del reloj. Entonces tenés F sobre 4 por L sobre 2. Entonces tenés... Ahí consulta, profe, disculpe. Ahí directamente no está figurando en el gráfico 3 la fuerza F, porque justamente el sistema está en equilibrio, ¿verdad? A diferencia del gráfico 1. No, la F en ninguno figura un valor de F, ¿me entendés? Pero bueno, pero digo, la fuerza no se la representa gráficamente porque en realidad no está ejerciendo una diferencia sobre el sistema. Vos haces el planteo de los momentos en los distintos cuadros, ¿no es cierto? Después trabajas matemáticamente y bueno, te da 0 o no te da 0. De eso se trata el problema. Acá en el punto 2 tenés el momento con respecto al punto 0. El problema acá es que el punto 0 está en cualquier lado. Hay que ver, analizar caso por caso. Acá tenés la F sobre 4, que es negativa, porque va en sentido de la aguja del reloj, F sobre 4 por L. ¿No es cierto? Menos esta que va más, la F sobre 4 es negativa. Esta es positiva. F por L sobre 4. Y bueno, lo trabajas matemáticamente y a ver si te da o no negativo. ¿Estamos? Como el caso que hice yo acá. No necesitan tener un valor tienen F, puede ser F sobre 2, F sobre 4, y después tienen L. L completa, L sobre 2, L sobre 4. Tienen que ir haciendo el mismo análisis y acá les queda un resto, un resultado que no es 0. ¿No es cierto? Porque F no es 0, L no es 0 y 1/4 tampoco.
Ese análisis quiero que lo hagan ahora mientras Profe, vayan. Sí. Sí. el segundo caso me da de que si está en equilibrio. El segundo caso. Sí, puede Ay, me ser. da que no. A mí me queda F por L sobre 4 menos F sobre 4 por L. Sí, está en equilibrio. Bien. Porque tenemos menos F sobre 4 por L más F por L sobre 4. Claro, así. Entonces el sistema está cero. Claro. El 3, ¿Profe? sí, En el apartado 2, a F sobre 4, sí, ¿por cuánto lo multiplicamos? ¿Cuál es la distancia? por L, está toda la reglita ahí, por L, Bien. menos F sobre 4 por L sería. Y la otra tenemos F por L sobre 4. Sí, ya entendí. Y el Sí, sistema nos da 0. La 3 también. ¿Cómo sí, la sería? otra también da. También nos da 0. Da menos F sobre 4 por L sobre 2 más F sobre 4 por L sobre 2. Sí. Esa también nos da en equilibrio porque trabajando con los términos nos queda menos F por L sobre 8 más F por L sobre 8. O sea que nos da 0. El 4, ¿cómo les da el 4? ¿También está en equilibrio? No, ¿No? no, porque se suman los momentos. Claro, esa es la que yo pregunté, que usted me decía que gira como una hélice, digamos, porque las dos fuerzas son opuestas de igual magnitud sobre el eje que están girando. Ahí tienen. Menos F sobre 4 por L sobre 2 menos F sobre 4 por L sobre 2 y nos termina dando 2 por paréntesis menos FL sobre 8, porque son dos momentos negativos, los dos giran en el mismo sentido de la aguja del reloj. ¿Estamos? Esa no está en equilibrio. Y el punto 5 tampoco. El cuadro 5. Por lo tanto, lo que dice el problema, ¿cuáles están en equilibrio en definitiva? El punto C. Están en equilibrio 2 y 3. Sí. Esa es la respuesta correcta. Pero tienen que hacer el desarrollo, así como hice yo en el punto 1, de todos, y poner al final igual a 0 o distinta de 0, pero el que da correcto es el punto C, porque 2 y 3 están en equilibrio. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo o quieren seguir discutiendo? Sí. En el 2, en el cuadro 2, la Sí. fuerza F sobre 4 era negativa. ¿Y cómo era la otra? La primera fuerza era menos F sobre 4 por L. Y la segunda era más F por L sobre 4. Ah, bien. La primera sí me quedó. Perdón, sí. Sí, que le decía yo que sí. la primera sí me queda claro
que Sí. gira en torno al sentido de la aguja del reloj, por eso es negativo, pero la otra no me queda claro. ¿Por qué positivo? Porque gira en sentido contrario a la aguja del reloj. Fíjate que la fuerza F está desplazada L sobre 4 del punto O. Siempre el punto O es el punto de giro. ¿Está de acuerdo? F sobre 4 por L gira en sentido de la aguja del reloj, por lo tanto es negativa. Y F por L sobre 4 gira en sentido contrario. Ah, bien. Hay que interpretar los grafiquitos. Bien, profe, gracias. ¿Alguna duda? Les repito, vayan haciéndolo, ahora que lo tienen claro, terminen los problemas, así después, en el espacio que les quede de la impresión de los enunciados, pueden terminar los problemas que tengan lugar, y si no, le agregan una hojita cuadriculada, tamaño A4, porque después tienen que entregar el enunciado con el desarrollo del problema, ¿cierto? Y van poniendo en una carpetita esas baratas de tapas transparentes, los problemas en forma ordenada, sin folio. O sea que todas las hojas abrochadas, todas las hojas perforadas, sin folio, en la carpetita, para facilitarnos en la corrección, ¿no es cierto? Profe, sí o sí tiene que ser cuadricular la hoja, porque por ejemplo yo uso hoja lisa blanca nomás. No, yo les recomiendo, porque es más fácil cuando tengan que hacer un gráfico o tengan que hacer algo, ahí ya tienen el ángulo recto, tienen el ángulo a 45 grados. No, si vos te sentís más cómodo trabajando con la hoja rayada, trabajar con la hoja rayada. Y además ustedes tienen o que comprar un cuadernito de hoja cuadriculada o el repuesto de hoja cuadriculada tamaño A4, ¿no es cierto? El bloc de hoja cuadriculada de tamaño A4, pero no trabajen con oficio porque ya la carpetita es A4, estos enunciados están en hoja A4, todo es A4. Si compran tamaño oficio, le va a sobrar, va a quedar improlijo. Y después tienen que también, para la presentación, estoy hablando de fin de año, ¿no es cierto? Hacer una carátula, poner carpetas de trabajo práctico de física 1, la comisión, el nombre, el año, esa adelante de todo. Entonces yo digo, esta es la carpeta de fulanito de tal, alumno mío de la comisión K7 o K8, y entonces yo voy separando K7, K8, y para registrarlo en la lista, ¿no es cierto? Profesor, le hago una consulta que no tiene que ver con el práctico en sí, pero es respecto al año pasado. El año pasado hice el laboratorio y en el grupo mío, los chicos que le han regularizado la materia le han puesto la regularidad y aprobado el laboratorio. Yo, como no la he regularizado, la estoy recursando, pero yo tengo aprobado el laboratorio. Yo no tengo que hacerlo al laboratorio de nuevo este año y tengo que hablar con el profesor Brito para que se fije que yo lo tenía aprobado el laboratorio. No, vos no tenés que hablar con el profesor Brito, tenés que hablar conmigo, porque yo soy el jefe del laboratorio. Ah, perdón, no sabía, porque bueno, él había sido mi profesor, por eso. No, vos, cuando se reanuden las clases normales, presenciales, te vas con tu libreta universitaria a Ciencias Básicas con un papelito que pones adentro de la libreta, decir, pones la comisión en la que cursaste, ¿no es cierto? K7, K8, y el año que la cursaste. Con eso yo me fijo en la base de datos y te apruebo el
te pongo el aprobado del laboratorio, y eso te dura 4 años el aprobado del laboratorio, tiene vigencia 4 años. Bien, perfecto. Entonces, cuando volvamos a, digamos, un poco a la normalidad, que pueda ir a la facultad, tengo que fijarme eso. Claro. Tenés que ir a ciencia básica y decirle que la libreta para el jefe del laboratorio, y yo voy 2 o 3 veces por semana a ciencia básica, así que... Perfecto, gracias, profe. ¿Profe? Sí. Usted me dijo de que podríamos realizar algunos ejercicios en las mismas hojas de trabajo práctico, porque yo la tengo impreso y bueno, tengo mucho espacio en blanco para poder realizar algunos ejercicios ahí. Perfectamente podés terminar el ejercicio ahí, ¿sí? ¿Sí? Ah, bien, es un poquito incómodo porque hoja lisa y uno no está acostumbrado a escribir en hoja lisa, pero tampoco tiene que escribir mucha cantidad, o sea, tiene que hacer un desarrollo corto de ecuaciones. Sí, lo puedes hacer con tinta, con la lapicera, me refiero, no hace falta que lo hagas en computador. Bien, perfecto, gracias. Bueno, chicos, buenas tardes. Bueno, gracias, profe. Igualmente, Buenas tardes. profe. Buen fin de semana. Igualmente, Gracias.